Y vamos a hablar generalidades. Lo primero que quiero expresar, ¿verdad? Y ser muy enfático es que si vinieron a esta charla pensando que les voy a decir, miren, inviertan en este instrumento financiero, pues lamento decepcionarlos porque no es el objetivo de la conferencia, ¿no? El objetivo es hablar algunos aspectos generales que debemos de tomar en cuenta para poder nosotros tomar decisión acerca de la inversión, ¿verdad? De dónde vamos a tener ese dinero nosotros para poder invertirlo. Entonces vamos a partir por una pregunta y me gustaría que exista, digamos, una especie de plática, ¿no? Porque es importante que expresemos, recordemos que estamos aprendiendo, sobre todo el gremio de la salud, que no nos enseñan y aquí estamos para discutir y aperturarnos a diferentes ideas. ¿Es lo mismo ahorrar que invertir? No sé quién pueda contestar lo que no sea la doctora Mejía. A ver quién se atreve a poder expresarnos lo que ellos creen, lo que nosotros pensemos acerca de esta pregunta. Mi punto de vista, hay diferentes, o sea, puede ser que hay similitud y a la vez diferencia, ¿verdad? Porque yo puedo estar ahorrando mi dinero y a la misma vez invirtiéndolo para poder generar más ganancias. Entonces puede hacerse o solo ahorro, ¿verdad? Y tengo mi dinero ahí, pero también tenemos la opción de lo que es invertir. Ok, gracias Jennifer por Gracias. tu respuesta y tu esfuerzo de estar conectado. La doctora Coleman está levantando la mano. Doctora, Buenas noches, ¿me escuchan? es de las más leales, creo, la doctora, ¿verdad? En todos los webinars está. Sí, solo que hoy no nos encendió la cámara, por eso no la Ah, habíamos visto. seguro. ¿Quién sabe dónde está la doctora? Pues, bueno, buenas noches primero que nada, ¿verdad? Desde mi punto de vista, y a pesar que no soy experta en inversiones, considero que no es lo mismo. ¿Por qué? Iniciando que el ahorrar no siempre nos va a dar, por así decirlo, y haciéndolo un poquito aplicado, ¿verdad? Una tasa de interés de relevancia que nos permita a nosotros tener ingresos como tal importantes, ¿verdad? Sin embargo, el invertir, sí, es arriesgado, nos puede conllevar a muchos miedos, temores de perder nuestra inversión, pero es mejor el dinero trabajado que el dinero ahí guardadito, que la tasa de interés en la mayoría de los casos es tan bajísima que a corto, mediano, incluso largo plazo realmente no le vamos a ver un beneficio como tal a lo que quizás queremos. Suponete que estás ahorrando para montar un negocio, para tener tu casa, tu carro. Realmente, ¿cuántos años vas a pasar ahorrando? Mientras que si lo invertís, pues que el proceso sea lento, pero va a ser un poco más seguro y con ingresos un poco más grandes que el tener el dinero ahí guardadito. Ok, entonces, bueno, doctora, si usted considera, puede continuar con la conferencia usted para que nos pueda seguir ilustrando. Cuando me sienta preparada y te acompaño. Ajá. Bien, muchas gracias, doctora, por su respuesta. No sé si alguien más quiera, tal vez la última participación para enriquecernos más la plática. Siempre escuchemos que tenemos algo que aportar siempre. ¿Ya? Entonces, estos son los escenarios porque recordemos que estamos para expresarnos y no hay ningún problema. Podemos equivocarnos o podemos tener perspectivas diferentes. ¿Alguien más que quiera abordar? ¿Y usted, doctora Mejía, qué piensa? Bueno, doctor, yo considero algo parecido a lo que decía la doctora Coleman, que ahorrar, según lo que yo he aprendido y lo que he leído, que son los libros que gracias a usted, ¿verdad?, nos ha recomendado. El primero que leímos en el grupo era El hombre más rico de Babilonia. Aquí nos decía que el primer paso para invertir es ahorrar. Entonces explicaba que hay que ahorrar un mínimo de un año, el 10% del ingreso mensual o el ingreso total de todo el año, el 10%, y posteriormente ya teniendo esa pequeña fortuna, le llamaban ellos, buscar en qué invertirla para que, como dice Solimar, no esté quieta, sino que cada moneda se convierta en un soldado que está trabajando para producir más dinero. Ok. Bien, muchas gracias, doctora. Entonces vamos a ponernos de acuerdo todos y vamos a llegar a la primera conclusión a esta pregunta que, en primer lugar, ahorrar no es lo mismo que invertir. Existe mucha confusión, sobre todo en las poblaciones como la nuestra, ¿verdad? Donde nos enseñan que el depositar el dinero en un banco es que estás haciendo una inversión. Pues y ya más o menos explicaba bien Solimar en relación a la tasa de intereses, ¿no? Que el banco te da, que muchas veces no va ni acorde ya a la inflación, pues, que estamos nosotros percibiendo. Entonces, no es lo mismo, ya, y nosotros vamos por eso a tratar de
recordar algunos aspectos que hemos visto en esta charla, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, que vayamos aprendiendo y vayamos comparando. Primer tema que nosotros miramos es la importancia del presupuesto y recordemos que dentro del presupuesto nosotros debemos ser muy exhaustivos y que el presupuesto se basa no en una planificación financiera que tenemos nosotros, donde también determinamos el tema del ahorro, ¿no? Y sobre todo, además de, o más importante que llevar el presupuesto es el control de los gastos que llevamos. Y esto le quiero ser muy enfático porque de repente uno se descuida, ¿verdad? Personalmente como que de repente he tenido un momento de descuido y entonces hay un descontrol y de repente digo, bueno, sobre todo cuando hay asuntos de tarjeta de crédito, entonces de repente uno no tiene claro a dónde invertiste o a dónde gastaste, ¿verdad? Cierta cantidad de dinero. Entonces recordemos eso para que por favor, aunque no hemos estado muy constantes en el grupo, de nada sirve que vengamos a todas las conferencias, ¿verdad? Y nos metamos a leer 5 o 10 libros si nosotros no aplicamos esto. De ahí revisamos un tema que aunque fue el tercero, revisamos el tema de las deudas, ¿verdad? Recordemos que las deudas tienen muchas repercusiones desde el punto de vista, sobre todo, ¿verdad? Emocional, mental, tener problemas con conciliar el sueño, ¿verdad? De repente las estadísticas que revisamos, hay problemas a veces entre las parejas, problemas con tus amistades, con tus familiares, y sabemos que las deudas te pueden conllevar a decisiones fatales, pues, en tu vida. Por lo tanto, es importante tener un plan para salir de ellas y revisamos 2 métodos que recomiendan los expertos, que es el bola de nieve, ¿verdad? Y el método avalancha. Y también revisamos el tema del ahorro y por eso les traje el recordatorio, porque recordemos que hay una persona con la cual estamos endeudados nosotros. Cada vez que usted recibe un salario, ya sea que le paguen quincenal o mensual o algún ingreso extra que tenga, usted tiene que pagarle a alguien y es a usted mismo. El yo del futuro, como le llamo, ¿verdad? Es la persona con la cual yo estoy comprometido y lo veo como una deuda y es la persona que le debo pagar en primer lugar. Pero recordemos que también en el tema del ahorro y los tipos del ahorro, nosotros tenemos diferentes objetivos para ahorrar. Tenemos que ahorrar el fondo de emergencia famoso que mirábamos esa vez de esa conferencia. Podemos también ahorrar, ¿verdad? Para el fondo de retiro, dependiendo de a qué edad usted quiera retirarse, ¿verdad? Y no depender únicamente del tema de la pensión que te da el seguro. Y también decíamos que es importante ahorrar para la inversión. Entonces, desde ahí nosotros vamos viendo que es muy importante ahorrar, pero que ahorrar no es lo mismo que invertir. Podés ahorrar para invertir, que es diferente. ¿Ya? Pero no estamos hablando de lo mismo. Entonces, vamos a dejarnos muy claro esto. Ahorrar no es invertir. Y la diferencia, pues ya lo habíamos hablado en la participación de ustedes. Recordemos que el ahorrar, separamos una parte del dinero, pero que ese dinero tiene un objetivo ya planificado, ya sea para una emergencia, ya sea para un viaje, ya sea para comprarme un libro, ya sea para comprarme un vehículo, una casa, etcétera, etcétera. Y decía Solimar algo muy importante, el riesgo del ahorro es muy bajo. Ya, o sea, difícilmente lo metes al banco, el riesgo que tenés vos es muy bajo. La rentabilidad, por lo tanto, prácticamente es nula. Ahora, si ese ahorro lo tenés en tu casa, pues también ahí no va a ganar, ¿verdad? Porque el dinero no se reproduce. Ya, y el riesgo que a veces tenés cuando lo guardas en tu casa es más alto, pues, porque de repente entran a robarte, ya, entonces tenés un riesgo alto de perderlo, pero no porque hayas ahorrado en sí, sino el método seguro de dónde guardas tu dinero. Lo otro es que con el ahorro vos tenés una liquidez, es decir, tenés un acceso a tu efectivo, por lo general, ¿verdad? Rápido, porque, bueno, lo metemos al banco, entonces ya tenés tu tarjeta de débito, vas al banco y gestionas ese dinero, ¿verdad? Entonces, eso es el ahorro. Ahora, en la inversión, partamos que el riesgo que vas a asumir, ya, en la inversión ya estás asumiendo un riesgo, ya. En la inversión vos estás renunciando a gastar un dinero a lo inmediato con el objetivo que se multiplique. Es decir, que ese dinero, ¿verdad?, te genere ganancias. Por eso estás asumiendo un riesgo. Y que obviamente la rentabilidad varía y como vamos a ver más adelante, va a depender de algunos factores. La liquidez, cuando invertís, es poca porque ya sea que invertas en tu negocio o algún instrumento financiero, ya sea bonos, ya sea acciones, etcétera, etcétera, no es que tengas acceso inmediatamente a tu dinero. Entonces, por lo general, ¿verdad? Esta liquidez la tenés vos a mediano o largo plazo dependiendo del tipo de inversión que vos hiciste. Entonces,
no olvidemos, ahorrar no es lo mismo que invertir. Y aquí quiero darles un concepto que aprendí en la maestría, ¿verdad? Que gracias a Dios saqué y que me gustó mucho. El concepto de inversión, y puse en rojo aquellos elementos que me parecen a mí que debemos de tomar en cuenta. Que todos los expertos financieros te lo dicen, ¿verdad? Entonces, la inversión es el acto mediante el cual se cambia la posibilidad de una satisfacción inmediata. Recordemos, ¿verdad? Yo tengo mi objetivo claro, entonces yo renuncio a satisfacer, ¿verdad? Alguna necesidad inmediata que tengo, ya sea que pospongo un viaje, o pospongo comprar una casa, o pospongo comprar un vehículo. Entonces, renuncio a ella, ¿ya? Y a la seguridad que tengo de tener ese dinero, y lo cambio por una expectativa que yo estoy poniendo, ¿verdad? En que suceda un evento que me va a multiplicar ese dinero. Y que estoy asumiendo el riesgo y también asumo la incertidumbre de que no se puedan cumplir, ¿verdad?, ciertas previsiones de flujo, es decir, que al final la inversión pueda salir, ¿verdad?, en un fracaso. Entonces, me encanta mucho este concepto porque creo que reúne elementos muy claros y que si nosotros estamos conscientes de esos elementos, si estamos conscientes de que debemos de sufrir cierto tiempo, vamos a llamarle, de renunciar al placer inmediato, y si estamos claros que debemos asumir ese riesgo y que está basado en expectativas, aunque estudiemos bien, siempre son expectativas de una rentabilidad supuesta y que dependen de diferentes factores, porque por ejemplo en el 2018, cuando habían muchas personas que a lo mejor tenían inversiones, fue un evento que los expertos le llaman cisnes negros, ¿no? Que son estallidos sociales que se dan repentinamente y que nadie los puede controlar. O con el COVID, cuántas empresas, cuántas personas que invirtieron se fueron a la quiebra, ¿verdad? Entonces, debemos estar muy claros de eso, de que debemos asumir un riesgo en el tema de la inversión. Pero yo aquí les quiero invitar a todos ustedes a que, pues, y decirles claramente que no es la mejor decisión invertir efectivamente. Ya, yo no quiero aquí convencerlos, ni mi objetivo de la charla es hablarles, ¿verdad? Y persuadirlos que tienen que invertir. ¿Por qué no es la mejor decisión? ¿O cuándo no es la mejor decisión? Bueno, si soy una persona conformista, por ejemplo. O sea, yo antes tenía la idea, pues, que una persona conformista como que trataba, ¿no?, de persuadirlo, pero hay personas que son, digamos, que les gusta vivir en una zona de confort, y estamos hablando de un confort financiero, y que no tienen mayores expectativas, pues. Siempre y cuando vos te sientas feliz, o te sientas pleno, viviendo tal vez con un salario constante, o sea, no invertás, pues, porque vas a salir de la zona de confort y a lo mejor eso te va a traer infelicidad, ¿verdad? O un estrés no manejable. Lo otro es que si no te interesa tu futuro financiero, no invertás. Hay gente que vive bajo una filosofía de vida totalmente divorciada, ¿no?, de la planificación financiera. Entonces no invertás, tampoco es la mejor decisión. Si la aspiración es vivir de la pensión como nos han vendido, que tenemos que obviamente pagar un seguro, buscar una empresa que te pague el seguro, y que eso al final cuando te jubiles vas a gozar de ella, pues si esa es tu aspiración y ya la tenemos muy clara, tampoco invertás. O si te gusta vivir con adrenalina del día a día o del mes a mes, de repente que, bueno, que yo sé que le llaman la carrera de rata, de que esperamos que nos paguen y antes de pagarnos ya estamos con el dinero comprometido, pues. Entonces vivimos en esa onda, ¿no? En esa adrenalina, ya, o en esa incertidumbre de no saber cómo vamos a hacer para poder pagar tal vez algún servicio que estamos necesitando. Si no querés crecer financieramente, no invertás, no es la mejor decisión, no tenés por qué invertir. Y si tampoco estás dispuesto a educarte, mi consejo es que tampoco se invierta, porque la inversión tiene que ver mucho con el tema de la educación. Y no estamos hablando de que estudiaste economía o que estudiaste contabilidad o que porque estudiaste una maestría en administración de negocios. No, sino que es una educación constante para que puedas, ¿verdad?, entender mucho el tema de la inversión. O sí que con lo que ahorras voy a decir, no, es suficiente esto. Entonces yo te invito a que no inviertas porque no es la mejor decisión. Entonces, ¿de qué va a depender el invertir o no? Va a depender de la visión y los proyectos de vida que tengas. ¿Cómo te ves financieramente en 5 años? ¿Cómo te ves financieramente en 10 años? ¿Qué te miras haciendo a tus 40 años, a tus 50, o si tenés 23, como muchos que están tal vez, por ejemplo, Nayansi es jovencita, ¿cómo se mira Nayansi a los 27 años? O
Son preguntas que no nos ayudan, ¿verdad? Ni en la familia, ni en la escuela, ni en la universidad. No nos ayudan a preguntarnos. ¿Querés depender de un salario únicamente? ¿Querés independencia financiera? ¿Querés libertad financiera? ¿Querés seguridad financiera? ¿Qué es lo que querés? ¿O querés vivir en una casa bastante cómoda? ¿Querés alquilarla? ¿O querés tener tu propia casa? ¿Dónde la querés tener? Entonces, todo eso depende de proyectos de vida. Y dependiendo de eso, obviamente te va a influenciar en la toma de decisiones. ¿O qué estilo de vida te gustaría tener? ¿Querés tener suficiente dinero para viajar una vez al año, 2 veces al año, una vez cada 5 años? Ya lo que les decía, el tipo de casa que te gustaría tener. ¿Y cuánto vale ese estilo de vida? ¿Verdad? Los expertos te dicen, y la vez pasada mirábamos para el fondo de retiro, que tenés que calcular cuánto vale ese estilo de vida que vos querés tener. Si no estamos claros, en base a nuestra visión, muchas veces perdemos oportunidades o muchas veces no le vamos a dar importancia al hecho de tomar riesgo en el tema de la inversión. No nos olvidemos que en la vida siempre hay que pagar un precio. Siempre. Y es algo que trato de transmitir, ¿no? Constantemente a mi círculo cercano. Vos puedes pagar el precio si al final no querés un crecimiento económico y a lo mejor no querés aspirar a movilizarte tal vez en un vehículo cómodamente, ¿no? Con tu aire acondicionado. Y vos vas a pagar el precio, ¿no? O caminas en ruta, caminas en taxi. Si no querés educarte financieramente, vas a pagar un precio. Si vos querés un estilo de vida, de esas que miramos de repente en las redes, ¿no? Que exageran y a veces nos enganchamos y creemos que es fácil, donde pues te gustaría estar viajando, ¿no? Estar con una buena casa, ¿no? Frente al mar o una casa cómoda acorde a tus proyecciones familiares, tenés que pagar un precio. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes y que cada quien debe contestarse es, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Porque el tema de la inversión, tenés que pagar un precio. ¿Ya? Y no estamos hablando únicamente del dinero que vas a meter, pues a invertir, sino que estamos hablando de otras variables que vamos a irla viendo. Decía este escritor británico, ¿no? Que todos los hombres sueñan, pero no todos sueñan igual. ¿Y por qué traigo a colación esta frase? Porque quiero que ustedes recuerden, seguramente alguno de este psicólogo, ¿no? Humanista a mediados del siglo XX que planteó esta pirámide de la motivación y habla del proceso de autorrealización, que los seres humanos tenemos necesidades que debemos de cubrir para poder llegar al proceso donde nos sentimos plenos, donde nos sentimos felices. Tenemos en primer lugar las fisiológicas que están en la base de la pirámide, pues como son el respirar, ¿verdad? El comer, el descansar. Tenemos las otras necesidades de sentirnos seguros, ¿no? Y estamos hablando de que necesitamos tener un ingreso económico para suplir algunas necesidades. Estamos hablando de necesidades en salud, estamos hablando de necesidades, ¿verdad? En sentirte seguro físicamente, tener tu propia casa o tu lugar donde vas a vivir. ¿Ya? Luego tenemos las necesidades sociales que tienen que ver con el tema de las relaciones, sobre todo, ¿verdad? Relaciones amistosas, el deseo de estar en pareja, el tener, ¿verdad? Una persona con cual vas a tener afecto, el tener hijos, ¿ya? Las relaciones sexuales. Luego tenemos, ¿verdad? La otra parte de la pirámide que tiene que ver con la necesidad de reconocimiento, ¿verdad? De que el ser humano, todos nos gusta sentir que somos exitosos, que nos tengan respeto, que nos tengan reconocimiento. Y de último, ya estamos en el proceso de autorrealización que tiene que ver con el propósito que estás, de vida que tenés. Ya, es esa parte que te mueve y que incluso si vos la comenzás a reflexionar y sos constante en tratar de determinarlo, te vas dando cuenta que incluso las relacionas a veces con tu trabajo, con tus amistades. Esa es la cúspide de la pirámide. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la inversión? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de nosotros seguramente no aspiramos a tener en nuestro proceso de autorrealización a ser tal vez unos monjes budistas, ¿verdad? Y vivir con una filosofía en el cual renunciamos, ¿no? A todos los placeres del mundo y a todas las necesidades materiales. Estoy muy seguro que todos los que están aquí están interesados en tener algunos logros en su vida y esos logros están relacionados con
hacer una maestría, hacer algún doctorado, tener alguna casa, tener algún vehículo, el viajar. Importante. En mi caso, por ejemplo, algo que me inspira mucho es el tema del tiempo. El poder disfrutar del tiempo con mis seres queridos. Y para todo eso, obviamente, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos de un medio que se llama dinero, ¿ya? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Ustedes hacen las estadísticas y esto lo podemos comparar con, a veces con colegas o incluso familiares que a veces se sienten frustrados de estar en trabajo que son explotados o trabajos que no lo reconocen como seres humanos, no tienen tiempo para compartir con sus hijos, con su esposa, con su familia, y entonces viven una frustración constante. Entonces, cuando le planteas la posibilidad de poder renunciar a ese estilo de vida con ese trabajo, pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienen el colchón financiero para poder tomar esas decisiones. Entonces, si miramos, es importante, por lo tanto, saber qué es lo que a mí me motiva para poder determinar la necesidad que tengo o no de invertir. Y aquí quiero traer también algunas frases que en su momento pues a mí me calaron cuando estaba de niño, y que no quiero meterme al tema religioso, tampoco es crítica a la religión, a ninguna religión, pero lo que quiero es que ustedes estén muy claros y que cuando ustedes leen un libro o hacen algún curso de educación financiera, lo que los expertos recomiendan, y esta tarde vamos a quedar en ese acuerdo también, es revisar cuáles son las creencias limitantes que tenemos acerca del dinero. Porque muchas veces en países como el de Nicaragua, donde obviamente la educación financiera, bueno, la educación de forma general, pero sobre todo la educación financiera, está en sus niveles bajos, entonces lo que hacen es introducirte, ¿no?, algunas creencias que limitan tu deseo genuino de poder crecer, y que en países, sobre todo creo, ¿verdad?, en países en vía de desarrollo, la religión lamentablemente juega un papel importante. ¿Ya? Y a veces cuando vos incluso querés aspirar a crecer económicamente, hasta te sentís mal, pues. Te sentís con culpa porque crees vos que está, digamos, faltando, ¿no?, a lo que es, ¿verdad?, la parte divina, ¿no? Y aquí también quiero meter una, digamos, reflexión al gremio de la salud, porque incluso nosotros en la facultad nos introducen algunas creencias que para mí son limitantes. Pues cuando fui estudiando más a profundidad me parecieron limitantes. ¿Qué es lo que te dicen a vos? Bueno, no te enseñan a cobrar realmente consulta, ni siquiera a montarte un consultorio. Por eso es que nosotros como empresa queremos también educarnos en ese sentido, y que vamos a tener otras charlas relacionadas a ello. ¿Y qué te dicen? Bueno, es que sos humanista, pues, y cuando vas a cobrar, entonces estás faltando a ser humanista. Entonces, no te enseñan que tenés todo un proyecto de vida. Y entonces vos te sentís culpable, ¿verdad? A mí me pasaba realmente, yo tuve poca práctica en la parte, de, digamos, en el ejercicio clínico, y me costaba, ¿no?, cobrar a veces a las personas que me acudían a mí. ¿Por qué? Porque había estudiado una carrera que era humanista, pues. Entonces, ¿qué quiero expresar con todo esto? Que por favor revisemos cuáles son las creencias que me están limitando acerca de mi desarrollo económico. Frases que ocuparon, ¿verdad? Ocupan a veces los religiosos, y que no son bien usadas, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto está en 1 Timoteo 6:10, una frase muy famosa, ¿verdad? No dice la frase, no dice Pablo que no debemos aspirar a crecer económicamente, pero algunos vienen, te la inculcan, entonces de repente voy a decir, pues no puedo yo aspirar a crecer económicamente. ¿Por qué? Porque eso me puede traer muchos males, y la verdad que los males, si usted lo ve, muchas veces está relacionado por la falta de dinero. Entonces no es el dinero en sí, sino la actitud que tenés alrededor de ello. Y otra famosa que a mí no, yo me confundía, ¿no? Es esta: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico. Yo decía, pues imposible, ¿ya? Y como la persona que me leí esta frase, hola, ¿me están escuchando? Parece que, hola. Sí, doctor, se cortó por un segundo, pero ya estamos escuchándolo bien. Ok, entonces yo decía, es una aguja, decía, ¿cuándo pasa un camello? Imposible. Entonces te vas creando con esas. Y entonces, sí, ser pobre es el camino para poder entrar al reino de los cielos, decimos. Pero son frases a veces mal usadas o mal explicadas,
porque pues efectivamente, no sé si ustedes sabían, la aguja al final era un orificio bastante angosto que había en las puertas ya de las casas judías. Entonces el autor, en este momento, ¿verdad? Jesús, hablaba obviamente de la dificultad cuando te enriqueces, ya, o cuando tenés riquezas económicas, de a veces poder actuar de una forma acorde a los principios divinos. Entonces, no tiene que ver el dinero nada con lo que sea buena o mala persona. Tiene que ver con un sistema de valores que vos tenés que tener. Y yo sí estoy claro que como, bueno, yo soy creyente, como hijo de Dios, yo debo aspirar a mi crecimiento económico. ¿Por qué? Porque incluyendo mi crecimiento económico, recuerden que parte del ahorro podemos tenerlo también nosotros a poder ayudar a otras personas. O sea, ¿cómo yo puedo ayudar a otras personas si yo no crezco económicamente? ¿Cómo yo puedo aspirar, digamos, a que la sociedad esté mejor si no me educo financieramente, si no educo a la población financieramente? ¿Por qué se dan los robos muchas veces? La justificación es porque por necesidad, ¿ya? O a veces hay pleito por necesidad. Familias que se pelean y hay muertos a veces, ¿verdad? Peleándose herencia por una falta de educación financiera. Entonces, habrán otras muchas frases limitantes. Los ricos están completos, que de repente nosotros la tomamos y la menospreciamos, pero están calando, ¿no? Y van guardándose en el subconsciente y de repente cuando querés hacer algo, entonces voy a decir, ¿para qué voy a invertir si ya los ricos están completos? Ya hasta nos pela de todas maneras. ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a invertir yo? ¿Para qué voy a aspirar económicamente? ¿Ya? ¿Para qué me voy a enredar a crecer económicamente si esto me puede poner en riesgo mi salvación? Decimos. Entonces, ¿para qué revisemos todas esas creencias? Entonces, no hay que satanizar el deseo de aspirar a crecer económicamente. Es un deseo genuino y que yo considero, si ustedes hacen una pregunta a 100 personas, el 99% de ellas quieren crecer económicamente. ¿Ya? Y a veces nuestra mediocridad la queremos reflejar, ya, tratando de vendernos como buenas personas, ¿verdad? Como buena gente. No, es que no me interesa a mí el dinero, ya, pero estamos sufriendo por dinero. Entonces, Yo soy humilde, dicen. soy humilde, dice, no necesito dinero. Yo estoy bien, pero por dentro estás sufriendo, ya, y vas a veces una vida desordenada, ya, porque vas a desordenar tus finanzas o porque tenés que cubrir necesidades que lamentablemente no tenés incapacidad. No estás en capacidad de poder cubrirlas. Y hay una frase, pues, que no encontré, o sea, el autor me confundió porque encontré de repente que eran varios a las que se lo atribuía. El dinero es un buen sirviente, pero es un mal amo. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la inversión? La pregunta que en este momento yo quiero que reflexionemos, cada quien, ¿verdad? ¿Estás trabajando por dinero o el dinero está trabajando por vos? A veces la magia de todo esto, ¿no? De la reflexión a mí me gusta mucho, por eso la filosofía de Sócrates, porque es en base a preguntas de reflexión. ¿Ya? Esto nos permite a nosotros saber si en este momento estamos en capacidad nosotros, si en este momento dejo de trabajar, ¿cuál es la capacidad económica que tengo yo? Y si no tengo la capacidad económica de poder, digamos, dejar de trabajar y subsistir en determinado tiempo, hay que reflexionar al respecto. ¿Qué estoy haciendo para poder en el futuro tener un plan que me permita, en este sentido, que el dinero sea el empleado mío? Y esto no sé si algunos lo han visto, miren, esto algunos menosprecian el libro, la verdad que, a ver, los cercanos a mí conocen un poco de mi historia. A mí me gustaba mucho medicina interna, yo me miraba como médico internista, pero cuando estuve haciendo mi internado me di cuenta que no era lo mío, en el sentido de que dije, bueno, no veo que va a tener tiempo para mí, pues. No veo que va a tener el crecimiento ni el deseo de poder siquiera viajar, pues que es algo que me fascina, pues. Entonces tomé la decisión, no voy a hacer especialidad, pues medicina interna, admiro, respeto a todos aquellos que hacen especialidad, sobre todo especialidades muy comprometidas, no era lo mío y estoy felizmente tomé esa decisión. En su momento me cuestioné porque pues me habían enseñado que tenía que ser un médico especialista, si no iba a ser fracasado, pues. Tuve la oportunidad de entrar a la universidad, un poco más flexible, un poco más de oportunidad de crecimiento, pero igual era un sistema. Y ahí donde aparece, cae justamente cuando empezamos el proyecto de la empresa actual, ¿verdad? Que actualmente somos HC Group, pero que empezó como Medicodon, que de hecho aquí está, creo, también parte de la socia fundadora, Scarlett.
Entonces aparece el libro Padre Rico, Padre Pobre y me habla de este cuadrante del flujo de dinero. Y comienzo yo a estudiar que existe la famosa educación financiera que nunca me la enseñaron en la universidad y que existe un tipo de educación que es el sistema prusiano, que es de muchos siglos anteriores, que lo que te enseñan es y te educan a ser un obrero, pues. Lo que ha cambiado es el término en el tiempo, pero al final es lo mismo. Ya actualmente con la tecnología nos permite, obviamente, tener más libertades. Por ejemplo, ahorita yo estoy desde larga distancia platicando con ustedes y eso es una bondad de la tecnología. Entonces tenemos en el cuadrante al lado izquierdo, donde está el 60% de la población, según sus estadísticas, de empleados en el cual pues intercambiamos el tiempo y esfuerzo por un salario. Esto es sencillo, si usted no va a trabajar, ya sea donde sea que trabaje, obviamente usted va a dejar de percibir ese dinero. El autoempleado, que ahí es donde entramos a veces los del gremio de la salud, en esta, digamos, trampa, por así llamarle. Repito, estamos hablando del punto de vista financiero, no estamos hablando del punto de vista de lo que te genera felicidad, porque muchas personas se sienten felices pues, de estar trabajando en la universidad, por ejemplo, y eso es genial. Estoy hablando de aquellas personas que tenemos otras aspiraciones o que buscamos cierta libertad financiera. El autoempleado, ¿verdad? Obviamente este puede ser también el dueño de negocio. Muchas veces los que estamos emprendiendo caemos en esto, de que el negocio sin nosotros no puede funcionar. Entonces, eso se llama autoempleado. O las consultas médicas, ¿no? Si doy consulta, recibo dinero, pero si me enfermo, entonces, ¿qué va a pasar? Dejo de percibir dinero. 35% de la población está en este cuadrante. ¿Qué pasa en este cuadrante de empleado autoempleado? Bueno, buscamos seguridad por tener las personas, a tener un trabajo fijo, tener un ingreso fijo, ya, o estar trabajando por mi cuenta propia y evito el riesgo de poder crecer con un equipo, dándole oportunidades. ¿Por qué? Porque sin mí las cosas no funcionan. Entonces no caemos en esa trampa y entonces intercambiamos nuestro tiempo por dinero. En el cuadrante derecho obviamente está el aspirar a ser empresario o ser parte de empresas que te puedan tener esa oportunidad, ¿no? de ser parte de los accionistas. Y tenemos el inversionista, que es una persona o son unas personas aquellas que destinan su dinero, ¿no? Para poder a veces comprar parte de las acciones de empresas, diferentes empresas. ¿Y cuál es la característica de este cuadrante? Bueno, que no es el dinero, no está trabajando por dinero, sino que el dinero lo pones a trabajar. Y por eso el tema de la inversión. Lógicamente, Kiyosaki en este libro plantea otras escalas, ¿verdad? Pero lo que quiero a ustedes es que les quede efectivamente es en qué cuadrante estamos actualmente y a qué cuadrante queremos aspirar nosotros. Cuando yo comencé a leer, entonces comencé ilusamente, yo dije, bueno, a los 30 años quiero tener libertad financiera. Bueno, tengo 31 y no la tengo todavía, estoy trabajándola. Ya, entonces de repente me pongo fecha y digo que a los 40, a los 45. La idea es trabajar, la verdad, pero eso me ha permitido, aunque no he cumplido mi fecha, me ha permitido educarme y me siento bastante bien en el sentido de que estoy aspirando a mi crecimiento. Bastante claro de lo que quiero. Entonces lo mismo quiero transmitirle a ustedes de que se hagan la pregunta, analicen y también establezcan qué es lo que quieren financieramente a largo plazo. Entonces, aquí entra algo que es algo muy bonito, el conocer el perfil de inversionista. ¿Por qué es importante esto? Porque esto te va a permitir a vos tomar decisiones financieras de qué tipo de inversión vas, en qué tipo de inversión, perdón, vas a apostar. Ya. ¿Y qué es el perfil de inversionista? Bueno, son un conjunto de rasgos y características que tiene una persona, ya, que guían, orientan la forma, el estilo y la manera que vas a tomar las decisiones de inversión. Existen diferentes variables, como la edad, como la ubicación geográfica, como la capacidad financiera que tenés, ¿verdad? El contexto donde estás viviendo, el tipo de educación que vos tenés. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque de esta manera, les decía, te permite identificar cuánto está dispuesta una persona a arriesgar su dinero y renunciar a cierta seguridad por tomar cierto riesgo. Y te permite medir cuál es la tolerancia que vos tenés al riesgo. Existen diferentes clasificaciones, vamos a abordar tres que son las más populares que he visto en diferentes
bibliografía. Y tenemos en primer lugar el perfil conservador. Frase famosa de la persona que tiene un perfil conservador de inversionista, ¿no? Hay que ir despacio y siempre ir un paso a la vez. Ya, son personas que tienen poca tolerancia a tomar riesgo financiero. Por lo general, su dinero va a estar dirigido a aquellos instrumentos que le generan cierta tranquilidad, pues. Ya, fondos de inversión a veces. Son personas que a veces incluso apuestan, ¿no?, a tener, digamos, certificado a largo plazo en el banco. Buscan instrumentos que le puedan permitir tener una liquidez casi inmediata, que sean muy seguros, que no tengan mucha volatilidad, ¿ya? Y que ellos estén bastante claros de cuánto va a ser la tasa de retorno, ¿ya? Y en qué momento puede tener esa tasa de retorno. Por lo general, estas personas, según las estadísticas, son personas jóvenes que tienen, ¿verdad?, sus primeros ingresos y que pues obviamente no desean apostar, no es el término adecuado apostar, no desean poner en riesgo sus ahorros. Digo que apostar no es el término correcto y me disculpan porque cuando hablamos de inversión no estamos apostando, ¿verdad? Estamos hablando de un tema bastante planificado. Además, a veces son personas que tienen familias que mantener o deudas grandes por cubrir, o personas obviamente que están retiradas en proceso de jubilación, que evidentemente cuando está en este proceso y no ha sido inversionista anteriormente, pues el poder invertir a una edad que ya vas a depender de tu pensión va a ser difícil, ¿no? Que puedas tomar ciertos riesgos. ¿Qué pasa con este perfil conservador? Evidentemente, ¿qué está sacrificando? Sacrificar la rentabilidad. Es muy oportuno para temas de inversión a largo plazo. Por ejemplo, queremos invertir en un fondo de inversión que conlleve a tu fondo de retiro. Es una buena opción. Tenés una rentabilidad baja, como va a ser a largo plazo, incluso puedes sentirte beneficiado del interés compuesto, ¿ya? Pero sabes que es a largo plazo que vas a tener un resultado. Y puedes estar tranquilo, ¿verdad? Porque son, por lo general, instrumentos financieros bastante seguros. De ahí tenemos el perfil moderado. El perfil moderado, ¿verdad?, tiene un poco más de tolerancia al riesgo que el conservador. Esta es una persona que lo que busca es tener como un equilibrio económico, entonces no renuncia a cierta seguridad financiera y puede apostar un poquito más, puede arriesgar, perdón, un poquito más, pero instrumento que él pueda tener cierto grado de predicción, ¿no?, de lo que puede pasar en su rentabilidad. Son personas que se sienten cómodos, ¿verdad? Decía, con productos de renta variable y también de renta fija, por ejemplo, el tema de bienes y raíces, que son instrumentos bastante seguros, ¿verdad?, que no hay mucha volatilidad en el asunto, o los fondos de inversión. Y tenemos el perfil agresivo. Ya, el perfil agresivo, más que no tener temor a invertir, sobrepasan el temor al invertir, ¿verdad?, en productos que generan alto rendimiento y asumir grandes riesgos. Y esto de riesgo y perfil agresivo quiero que no se malinterprete, porque a veces tendemos a malinterpretar. El que sea una persona con un perfil agresivo no quiere decir que seas irresponsable. Ya, tienes que ser una persona cautelosa. Y a veces nos confundimos, no, soy agresivo para las inversiones, pero no estudias el tipo de inversión, no te esforzás por educarte financieramente. Entonces, el perfil de un inversionista, ¿verdad?, no alguien que anda apostando a ver qué pasa, es un perfil de una persona que sí se educa financieramente. Y que porque se educa financieramente, obviamente el temor disminuye porque conoce perfectamente en qué va a invertir su dinero. Por lo general, incluso son personas que saben más de educación financiera que el perfil conservador. Estas personas, por lo general, pues obviamente las estadísticas, personas de 30 a 40 años con una solidez económica o que no tienen hijos, o que son solteros o solteras. Y recuerden que estas son estadísticas, o sea, una persona encima de 40 años también puede ser una persona con un perfil agresivo. Solamente son estadísticas de forma general. Y que obviamente no se recomienda tener un perfil agresivo cuando vos no tenés una solidez económica suficiente. Ya, una solvencia económica, o tenés grandes deudas o tenés grandes responsabilidades. Es decir, no es lo mismo
Wilber en este momento que no tiene hijos a Wilber que sí tiene hijos. Y seguramente muchos de ustedes a lo mejor no tienen hijos, entonces este es el momento para saber en qué perfil de inversionista podés estar vos. Entonces, ¿cuál es tu perfil de inversionista? Aquí pues quisiera que hagamos un ejercicio. Estuve buscando, digamos, algunos tests. Cuando vas a invertir, digamos, en alguna bolsa de valores, por ejemplo, te pueden hacer ellos el perfil de inversionista. Encontré un test bastante sencillo, entonces no sé si toman papel y lápiz, pero vayan anotando cuál es, digamos, la respuesta que van teniendo en cada una de las preguntas. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, ¿verdad? Es una de las respuestas. La primera que ustedes consideren, esto es de mucho análisis. Primero, ¿verdad? La edad. ¿Qué edad tenemos? Aquí están las respuestas. Si tiene 55 o más, sería la A. 35 a 54 años la B. Menos de 35 sería la respuesta C. Anote las letras, porque es por letra la puntuación que al final se da. La pregunta número 2. ¿Cuál es el horizonte del tiempo que deseas mantener tu inversión? Es decir, el tiempo que estarías dispuesto a esperar para obtener rendimiento. La rentabilidad que estás esperando. ¿La querés vos en menos de un año? ¿Entre 1 a 5 años? ¿O sos una persona que la podés tolerar por encima de los 5 años? Anote la respuesta. ¿Cuál es el principal objetivo para tu inversión? ¿Mantener y conservar el poder adquisitivo versus la inflación? ¿O crear un fondo de emergencia para imprevistos? Respuesta A. La respuesta B, obtener rendimientos periódicos y alcanzar metas como adquirir una casa, por ejemplo, establecer un negocio y conseguir activos para crecer poco a poco el patrimonio, o crear un patrimonio, la respuesta C, para el retiro y multiplicar tu inversión inicial sin importar los riesgos en el corto tiempo. Pregunta número 4, ¿cuántas fuentes de ingresos actualmente tienes? A, solo soy, o solamente tengo un empleo, o vivo de un negocio actualmente. Respuesta B, tengo un trabajo o tengo un negocio más otro emprendimiento o algún negocio adicional. Respuesta C, en esta pregunta 4, bueno, tener diferentes fuentes de ingreso. Ya sea diferentes negocios, emprendimiento, ¿verdad? La pregunta 5, ¿cómo esperas que evolucione tu capacidad de ahorro en los próximos 5 años? ¿Va a disminuir? ¿Se va a mantener igual? ¿O estás esperando que va a aumentar? ¿O lo que querés es que aumente? Vamos a avanzar, ¿verdad? Ya después vamos a creo que solamente 3 más faltan. 5 más de hecho. Ok, si la inversión comienza a perder el valor, imagina que tu portafolio de inversiones, o sea, la inversión que tenés, ¿verdad? Va a tener un descenso del 20% en el último mes. Entonces, si vos mirás que de repente vas perdiendo ese valor del 20%, ¿qué vas a hacer? Uno, o respuesta A, perdón, venderla inmediatamente. B, consultarle a un experto. O 3, asumir ese riesgo que estás tomando en este momento, que están disminuyendo tu valor a corto plazo, pero que pues esto incluso a largo plazo puede tener mayor rendimiento. Pregunta 7, ¿cómo describes tu grado de conocimiento en instrumentos financieros e inversiones en general? Muy poco, respuesta A. B, medio. Y C, avanzado o nivel experto. Pregunta número 8. ¿Tienes tus finanzas personales en orden y bajo control? Respuesta A, no. Respuesta B, tenés un control ahí, ¿verdad? Él dice ya casi. Tenés organizadas algunas cosas. Y respuesta C, todo está bajo control. Soy un experto, ¿verdad? En el tema del control de las finanzas en tu presupuesto. ¿En qué rango de ganancia, pérdida en tu inversión te sentirías más cómodo? A gusto, y que eso no te va a repercutir en tu sueño, ¿verdad? O en tu tranquilidad. Del 4 al 8%, respuesta A. Un menos 12% al 18%, respuesta B. Y C, menos 30% al 45%. Y la última, ¿cómo te defines a ti mismo versus el riesgo? ¿Sos tranquilo? Generalmente no solés arriesgar. Estás en el punto medio, arriesgar solo cuando es necesario y mientras no sea requerido no solés normalmente arriesgar. O respuesta C, generalmente solés arriesgarte o no le tenés miedo o temor a la incertidumbre. Entonces, fíjense en la respuesta y lo que indique la mayoría de respuestas. Si la respuesta, por ejemplo, la mayoría de las preguntas es C,
entonces vos entras dentro del perfil arriesgado. Me gustaría que a lo mejor en el chat pongan ahí cuál es su perfil. De hecho, cuando yo lo estaba haciendo, yo dije, bueno, voy a quedar en el C, pero realmente tengo un perfil moderado, según verdad este test. ¿Será que la compartan por ahí, doctora Lilian? ¿Qué le pareció a usted? ¿Es arriesgada, moderada, conservadora? Pues yo sí me imaginaba. Moderada. Moderada. Vamos a ver quién más por ahí, Sí. quién más Acuérdese escribe. de que dice ¿Quién que más se influye arriesga a mucho escribir con su, aquello su de perfil de la... inversionista? Diga, doctora. Considero que es muy acertado porque incluye mucho, mencionó con la etapa formativa en la que uno está. Entonces, ya con un bebé, casa, muchas responsabilidades, creo de que ya uno se queda como más quieto. Claro. Entonces, hay varios moderados ahí. Jennifer, no sé si Giselle Castillo, bueno, apellido Castillo, también moderado. Entonces, miren, hagan esto porque también nos va a ayudar. Recuerden, esto te va a ayudar a tomar decisiones. Ya, por eso si ustedes se fijan, toman en cuenta la edad, es muy importante, porque vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, dependiendo de tu perfil de inversionista, también vos podés decidir en qué instrumento financiero vas a invertir. Entonces, grábense esto, ya para que ustedes puedan, digamos, tener una perspectiva más clara de su perfil de inversionista. No sé si en Facebook hubo alguna respuesta. Vamos a comprobar. Creo que no. Bien, creo que no hubo respuesta. Ok, moderado, moderado. Bueno, ok, perfecto. Vamos a avanzar entonces. Ya tenemos el perfil de inversionista. No sé si habrá alguna pregunta al respecto. Si no, vamos a hablar ahora de los errores que tenemos y que un momento nos pasan al momento de invertir. El primero de los errores que cometemos, no tener un plan. Y esto les comento desde lo personal, desde la experiencia que he tenido, he cometido bastantes errores alrededor de no hacer un plan. Ya. Han habido, obviamente, negocios que han surgido bien, pero es importante, obviamente, tener tu plan para invertir. ¿Y en qué se basa el plan? Pues, obviamente, tenés que definir siempre tu objetivo, qué es lo que quieres alcanzar, cuál es la rentabilidad que quieres lograr. Tiene que ver mucho con tus metas. Entonces, si no tenés un plan, obviamente es apostar, ahí sí es apostar. ¿Ya? Entonces, el tema de invertir no es ahora reales y ver en qué instrumento lo meto. Voy a meter en un negocio. Voy a meter en bienes y raíces. No, espérate. Si no tenés plan, entonces estás casi como jugando a la lotería. ¿Ya? Y esto es algo que es muy difícil a veces de nosotros aprender solamente a través de los errores. Uno va aprendiendo, pero que estas charlas también me están ayudando a mí para crear más conciencia. El otro es ser impacientes, de verdad. A veces nos gana la impaciencia y a veces queremos. Y Solimar hoy compartió un video de yo con Kenji, que comparan al empresario japonés versus el empresario colombiano, creo, ¿verdad? Pero este es el reflejo del empresario también nicaragüense, ¿no? Entonces, el japonés obviamente proyecta un crecimiento a los 20 años, a veces recibir utilidades de la empresa. ¿Qué pasa nosotros en nuestro país? Bueno, ya metemos, nosotros invertir $200 y ya queremos al mes puede estar con libertad financiera. Y al mes ya queremos nosotros comprarnos un vehículo y que nos llena de impaciencia. Ya, y he tenido casos y hemos sido testigos de muchas personas que han querido supuestamente crecer económicamente, pero que quieren resultados inmediatos y no están dispuestos a pagar un precio para ello. Lo otro es no diversificar y aquí pues existe mucha controversia porque algunos expertos como que mejor enfocate en un solo nicho. Ya, pero desde mi perspectiva sí es importante la diversificación, sobre todo en países muy volátiles como Nicaragua. Ya, creo que es muy importante tener como que varias fuentes donde vos puedas invertir de tal manera que si una no funciona, pues tengas el respaldo de otra. Además que personalidades como la mía, por supuesto, me gusta mucho el tema, ¿no? De ir aprendiendo en diferentes escenarios, entonces también tiene que ver, creo, con un tema de la personalidad de cada quien. El otro es basarse en el pasado. ¿Cuántas veces? Y esto aquí aplica para, no solamente para el tema de la inversión, sino a nivel personal. Traumas que nos pasaron, estamos a veces aferrados a ellos. Entonces, porque la inversión en el pasado fue mala, entonces ya no invierto porque tengo miedo a fracasar como en el pasado. Espérate, es un tema cultural, lo decíamos en la primera charla. En Silicon Valley lo que hacen es estimular el fracaso a las personas y el que se siente orgulloso es el que más ha fracasado. ¿Por qué? Porque a través del fracaso es que vas a aprender.
Si querés crecer económicamente, no vas a creer que siempre vas a acertar. Entonces, no puedes basarte en el pasado, ni tampoco tomar decisiones arriesgadas basándote en un éxito que tuviste en el pasado. Siempre tenés que tener claro tu plan, ¿verdad? Y los riesgos que estás asumiendo en ello. Lo otro es actuar por euforia sin analizar obviamente el mercado. Tenés que estudiar, tenés que saber en qué vas a invertir. Y Warren Buffett decía, no te metas a invertir en algo que no sabes, pues. Y por eso es que soy bastante receloso actualmente en muchos de los temas que se escuchan, que la criptomoneda, ¿verdad? Por ejemplo, que es un tema muy famoso. No me he vuelto experto, no he investigado más allá, entonces no he querido invertir. Recuerdo que invertí una vez $100, pues hace como 3 años creo, pero no me doy cuenta qué pasó con ese dinero. Ya lo hice por una forma de saber qué se sentía, pues ese tema de la inversión en criptomonedas. Lo otro es el temor excesivo al riesgo. A ver, hay personas que en la vida, por no arriesgar, se pierden de disfrutar, pues, y el temor a veces, no solamente como le digo, una parte financiera, es el tipo de personalidad que le da miedo a todo, por lo general. Ya, que si vas a un paseo, le da miedo que a lo mejor hacer una actividad que represente algún riesgo. Entonces, esto es un cuestionamiento porque siempre hay que revisarlo. Recuerden que esto también es emocional. Lo económico también está muy atado a lo emocional. Hay personas que tienen riesgo, tienen un miedo, perdón, a arriesgar porque evidentemente a veces puedo decir, es el sudor de mi frente, con que tengo este dinero ahorrado, me da miedo arriesgarlo y fracasar, de perder el crecimiento. No puedes pensar que vas a crecer sin el crecimiento. Y otro error es a veces analizar, sobreanalizar y esperar el momento óptimo para poder invertir. Entonces, esto se llama parálisis por exceso de análisis. Ya, nunca vas a encontrar el 100% del momento óptimo para poder vos arriesgar. Entonces, para que tengamos cuidado en estos errores bastante comunes al momento de invertir. Lo principal, quiero enfatizar, es hacer un plan. Ya, haciendo un plan creo que es una medida muy importante para poder crecer. Ok, vamos a seguir avanzando. Gracias. ¿Cómo hacer mi plan de inversión? Primero, definamos cuál es la meta que quiero alcanzar. Lo quiero invertir para conseguir más dinero para una maestría, quiero invertir para poder tener mi fondo de retiro, quiero invertir para qué, para un viaje, quiero invertir para la educación de mis hijos, ¿para qué quiero invertir? Lo otro es el cómo pretendo lograrlo. Bueno, lo quiero lograr a través solamente de trabajar, de buscar varias fuentes de trabajo. ¿Bajo qué instrumento lo quiero hacer bajo bienes y raíces? ¿Bajo qué quiero? ¿Cómo lo quiero lograrlo? Lo otro es establecer para qué fecha. Recuerden ustedes el método SMART que revisamos en su momento. ¿Ya? Y estableciendo la fecha es cuál es el camino que yo voy a tomar para poder llegar a ese objetivo. El 4 es definir el vehículo y ahí están los instrumentos financieros. Y esto me gusta mucho el libro de Laine Miranda, ¿verdad? Que se lo recomiendo y se lo recomiendo al 100 porque es muy sencillo. Y ella daba como un ejemplo, ¿no? Si vas, por ejemplo, a un camino donde sabes que vas a cruzar río, ¿verdad? Va a ser pedregoso, no vas a ir a meter ahí un Suzuki Alto, por ejemplo. Ya, no vas a usar ese vehículo. Si vas a ir a un camino donde vas a tener una carretera bastante nítida, ya con un acceso adecuado, bueno, vas a meter un Suzuki Alto. Lo mismo aplica. ¿Cuánto es lo que quiero crecer yo? Por eso es que pocas personas aspiran a la libertad financiera o aspiramos a la libertad financiera porque los riesgos son altos. ¿Ya? Y los vehículos que vas a utilizar son altísimos. Y una vez ya definido todo esto, vas a invertir. ¿Ya? Y aquí vamos a ir ya casi concluyendo. Bueno, ya son las 8. Y esto es importante que ustedes tomen en cuenta porque a veces nos gana la tentación. Esto lo aprendí también en la maestría, me gustó mucho y lo aplicamos o trato de verdad de que aplicarlo, ¿no? Y ustedes pueden ver digamos, la relación que existe entre la rentabilidad y el riesgo. Lógicamente, quiero ver si puedo aquí señalar. Esto está muy sencillo. A mayor
riesgo, obviamente usted lo que tiene que esperar es una mejor rentabilidad. Por lo tanto, hay personas que de repente te vienen ofreciendo alta rentabilidad, te quieren mostrar el negocio del siglo con una alta rentabilidad y con un riesgo bajo. No le creas. Desde ahí vos tenés que ser muy, muy inteligente, ¿verdad? Yo no comprendía esto hasta cuando dije, bueno, tiene mucha lógica y obviamente cuando ya vas estudiando a profundidad, vos vas dándote cuenta que en la medida que va aumentando la rentabilidad, va aumentando el riesgo también. Y me disculpan las curvas todas chuecas que hice. Y lo otro tiene que ver con asuntos del tiempo. Ya, si ustedes miran el banco, por ejemplo, ustedes tienen una rentabilidad muy baja, bajísima, incluyendo los certificados de depósito a largo plazo. Creo que el máximo es como el 5%. Y tenés que firmar un documento, creo que es como 2 años, 3 años, no me acuerdo ahorita cuánto. Entonces, en el tiempo, la rentabilidad se mantiene. Ya, la rentabilidad se mantiene porque el riesgo es bajo. Entonces, aquí hay 3 factores que tenés que tomar en cuenta. Rentabilidad, el tiempo y el riesgo. Ya, si digamos, el riesgo que vas a asumir vos de esa inversión que te están ofreciendo o vas a hacer es alto, la rentabilidad tiene que ser alta. Ya, si es una rentabilidad baja, por lo general el riesgo va a ser bajo. Yo espero que más o menos hayan quedado bastante claro de esta relación para que cuando le den a ofrecer un negocio que los va a sacar ya y los va a convertir en millonarios con un bajo riesgo, pues tengan mucho cuidado, ¿verdad? Investiguen más a profundidad porque creo que le están potencialmente llevando a una estafa. Ok, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Okay, quiero ver. Bien. ¿Y por qué explicaba esto? Porque tiene que haber esta relación para que usted, una vez que ya vaya a decidir su inversión, dónde la va a hacer, en dónde la va a destinar. Y entonces aquí miramos nosotros las diferentes opciones que tenemos para invertir y miramos la relación que existe entre el retorno, ¿verdad? La rentabilidad y el riesgo que usted va a tener. ¿Cuáles son las inversiones que usted tiene de bajo riesgo? Los certificados de depósito. ¿Y los tiene usted? ¿Se mira, verdad, lo que estoy señalando, doctora Mejía? Sí, doctor, se mira. Perfecto. Entonces, miren, certificado de depósito, usted va al banco y va a depositar $2,000 a un plazo 2 años, 3 años, que el riesgo es bajo, pero ¿cuánto es el retorno que va a tener usted? Bajísimo. De ahí tenemos el tema de la bolsa de valores. Como le digo, yo no le puedo decir en esta charla en qué van a invertir si yo también estoy aprendiendo. Están los bonos, ¿verdad? Que es como una especie de préstamo que le hacemos a las empresas, ¿verdad? Que están teniendo como intermediario alguna casa de bolsa de valores. En Nicaragua está Invercasa, que de hecho pues tengo ahí cierta inversión. O acciones que compras, o los fondos de inversión. Y si vos mirás, esto va aumentando el riesgo, pero la rentabilidad que ellos te dan es mejor. Por ejemplo, Invercasa me da una rentabilidad del 6.5% anual. Versus el banco que es como el 2%, oye, existe una rentabilidad mejor. El riesgo aumenta, la rentabilidad mejora para mí, ¿verdad? Aquí tenemos el tema de bienes y raíces. De hecho, estoy leyendo ahorita un libro y es parte de lo que estoy produciendo, educándome, perdón, para poder aprender el tema del bienes y raíces. Si ustedes se fijan, el riesgo es medio. Ya, en el tema de bienes y raíces, el retorno es medio. Usted tiene diferentes opciones en bienes y raíces. Compra una casa, compra un terreno y con la idea de tener plusvalía. Podés comprar para poder alquilar, podés comprarlo para poder ofertarlo en algunas plataformas, ¿no?, de alquileres que son muy famosas. Buscar el retorno de ese dinero, pues lógicamente es a largo plazo sobre todo. Y aquí hay un tema que, bueno, las criptomonedas que están en el top, obviamente el riesgo es altísimo. Ustedes saben que las criptomonedas es muy volátil, ¿no? La rentabilidad es muy buena, pero es muy volátil. Pues de repente puede estar con un buen retorno y de repente caer a un mal retorno, ¿verdad? O a generar muchas pérdidas. Lo que quiero bastante enfocarme es el tema de que miren ustedes dónde están los negocios, ¿no? Como Wall Street, creemos que ahí es donde podemos crecer económicamente y encontrar libertad financiera, pero estadísticamente, donde las personas pues que han
realizado su libertad financiera lo han hecho a través de generación de negocio o empresa. Pero ¿qué pasa? Y por eso lo vamos a abordar en el tema próximo que tiene que ver con emprender, ¿no? Sobre todo nosotros, el gremio de la salud. Vos te vas a las estadísticas y créame que uno entra a veces con ilusión, ¿no? Entonces voy a decir, mira la oportunidad de negocio. Entras al negocio y voy a decir, ah, sí, yo con este negocio la voy a hacer, pues. Pero no te estás dando cuenta de los grandes riesgos que estás tomando aquí. Aquí es una de las cosas, y si ustedes se fijan, solo es superado por las criptomonedas. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto. Estadísticamente, solo el 10% de los negocios van a sobrevivir en los primeros 5 años. Y después de esos 5 años, solamente el 10% de ese 10% que sobrevivió va a sobrevivir en los próximos 5 años. Entonces estamos hablando que quizás una empresa o un negocio es el que va a sobrevivir en un periodo de 10 años. Entonces el riesgo es altísimo. Pero es uno de los que te genera mayor rentabilidad, evidentemente. ¿Ya? Entonces siempre, dependiendo de tu perfil de inversionista, vos vas a enfocarte en qué instrumento vos vas a invertir tu dinero. Nadie te va a decir, por muy experto que sea, en dónde tenés que hacerlo, ¿verdad? Podés tener sesiones, podemos platicar, pero vos tenés que tener claro cuáles son tus metas y los riesgos que vas a tomar. Y dependiendo de eso, obviamente, tenés que buscar dónde está el mejor retorno. Entonces, por ahí estamos en este punto. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a ir concluyendo. Y esto quiero ser muy enfático porque es iluso entrar al tema de la inversión, a mejorar o querer mejorar financieramente sin educarte. Entonces, la primera gran inversión y más importante que tienen ustedes y tengo yo es la inversión en uno mismo. Entonces, aquí siempre hay preguntas de reflexión. ¿Cuántos libros están leyendo o estamos leyendo de educación financiera? ¿Cuántos audiolibros estás escuchando? Ya. Mientras vas en el vehículo, ¿qué estás escuchando? Ya. ¿Estás escuchando a Bad Bunny? ¿Estás escuchando a Shakira? ¿Estás escuchando a La Bichota? ¿O estás escuchando audiolibros? Ya. ¿Te estás educando financieramente? ¿Estás tomando cursos que te ayuden a educarte financieramente? ¿Cuáles son esos cursos que estás tomando? ¿Estás haciendo ejercicio? Que es algo que pues, no tiene que ver decimos, la finanza con esto. Sí tiene que ver también, ¿verdad? Que muchas veces no somos disciplinados, ¿verdad? Me incluyo en ello. Estás invirtiendo en tu educación emocional. Recordemos, si no estás vos claro, si no sabes conocerte, efectivamente a veces te dejas llevar por tus impulsos emocionales. Te estás dando espacio para relajarte, estás dedicando tiempo de calidad con tus seres queridos, con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu esposo, con tu mamá, ¿verdad? Con tus padres. Te estás rodeando de personas que son vitaminas para vos. Y hablo del término de personas vitaminas porque de repente tenés un círculo que te llenan de negatividad. Y a veces vos querés transformarlo y cambiarlo y decir, bueno, yo quiero invertir, decimos. Y son los primeros que te boicotean. Y a veces está en los mismos familiares. Fíjate que quiero montar un negocio, pues ya estudié y sí, no, ni quiera yo te metas en un negocio. Vas a fracasar. Si ya, mira, fulano de tal montó un negocio y fracasó, vas a perder tus reales. Entonces, todo esto tiene que ver con una educación, perdón, con una inversión que te estás haciendo vos mismo. ¿Por qué planteo esto y quiero ser muy enfático? Miren, no podemos aspirar a crecer económicamente si no te educas financieramente. En la medida que más me voy educando financieramente, hablo desde mi particularidad, ¿verdad? Me doy cuenta del ignorante que he sido y soy aún en la parte financiera, pero en la medida que también me voy educando, también me voy ordenando y voy viendo más claro cuál es mi horizonte financiero.